La historia que les contaré trata sobre la monja Carmen, quien fue famosa en el pueblo por ser una niña problemática, quien siempre estaba en boca del pueblo, pero esta dio un giro de 180 grados cuando se dedicó a la fe cristiana. Al menos eso creíamos todos. Me llamo Miguel, soy de Aguascalientes y voy a hablarles sobre la historia de la monja Carmen. Carmen de niña era un caso perdido. Jamás conocí a una niña tan caprichosa, tan problemática. En la escuela era conocida por ponerse a gritar sin una razón aparente. Solía apartarse y quedarse sola sobre un rincón, negándose a socializar con otros niños. Por este mismo tema, los demás niños se alejaban de ella, le tenían miedo, y para ser sincero, a algunos adultos también nos causaba tal impresión. Carmen tenía la costumbre de quedarse mirando a un punto fijo, con la expresión de una niña enojada. A menudo era así. Según contaban sus maestras y algunos vecinos, de contármelo de otra niña no lo habría creído, pero vivía junto a mi casa y cuando estaba fuera se comportaba de esa manera. Sus padres no le podían comprar muñecas porque les cortaba las cabezas a todas. Primero sospecharon que lo hacía por rebeldía, pero luego notaron que tenía una clara afición por decapitar cosas. Eso lo confirmaron el día que sus padres encontraron dibujos de personas sin cabezas. La preocupación aumentó cuando la vieron hablando sola. Primero pensaron que se trataba de un amigo imaginario, pero tras controlarla, las preocupaciones aumentaron cuando extraños fenómenos comenzaron a ocurrir en su hogar, como pisadas o cosas moviéndose solas. Aquellos vecinos eran muy cercanos a nosotros, puesto que mi tía pasaba mucho tiempo con la madre de Carmen. Cuando mi tía se enteró de esto último, le recomendó que llevase a la niña a una iglesia, esperando que dentro de las paredes de un lugar sacro se alejara de cualquier mal. Los cambios fueron increíbles. Desde que la pequeña Carmen comenzó a visitar la iglesia, se fue convirtiendo en una niña normal. Increíblemente, se familiarizó tanto con la iglesia que con el correr de los años se inclinó por el camino de Dios y llegó a ser monja. Terminó viviendo en un convento. Tras aquel cambio radical, su pasado frenético quedó en el olvido. La Carmen adulta no tenía nada de la Carmen pequeña, al menos eso creíamos. De adulto me fui de aquella casa al comenzar mi propia vida, pero permaneciendo en el mismo pueblo. En la casa donde viví de pequeño se quedaron viviendo mi madre y mi tía. Mi padre por aquel momento falleció de un fulminante infarto. Aquella noticia nos devastó, porque un infarto era lo último que esperábamos que le pasara. No fumaba, no tomaba, se hacía sus respectivos controles médicos y era realmente sano. Pero como dice el dicho, cuando la hora llega, llega. Mi madre estaba devastada, ya que para ella, mi padre fue su primer y único amor. Debió de pasar por un proceso muy complicado para superar su pérdida. Claramente a mí también me afectó su muerte, pero aquí la que se llevó la peor parte fue mi madre. Tras una semana donde casi no comía ni dormía, mi tía, que es su hermana, me pidió que fuera a la casa y que estuviera con ella.
Su mente no estaba nada bien. Se levantaba en la mañana a prepararle el desayuno a mi padre y costaba hacerle entender que él ya no estaba. A veces se veía bien, pero llevaba su vida como si mi padre siguiera en la casa. Mi tía fue un poco más racional en ese asunto, pero afirmaba que a veces se sentía su presencia. Según mi tía, en las noches se escuchaba abrirse la puerta del refrigerador, algo que solía hacer mi padre muy seguido, ya que era una de sus costumbres levantarse en la madrugada, ir al baño y luego pasar al refrigerador a beber agua. No creía en fantasmas ni nada por el estilo, pero tras quedarme a dormir allí por varios días, yo lo confirmé. Durante la tarde se escuchaban sus característicos pasos indisimulados por toda la casa. Tanto yo como mi tía nos asustábamos por aquellos eventos, pero mi madre no, lo tomaba con normalidad. Era la que menos sentía miedo, favorecida por no asumir su muerte. El día que su presencia fue más clara que nunca, fue una madrugada que escuché claramente su quejido al levantarse. Esa manera tan ruidosa de aclararse la garganta para expulsar una flema que nos desesperaba a todos. Y la forma de toser en el baño se repitió como en aquellos días donde se preparaba para ir a trabajar. Me levanté corriendo para ir al baño cuando apenas se asomaban los rayos del sol. La puerta del baño estaba abierta hasta atrás y se azotó con fuerza al cerrarse. Entendí que algo había que hacer. Mi padre estaba en la casa y quería encargarme de que tuviese el descanso que merecía. Hablé con mi tía sobre Carmen y al preguntarle por ella, imaginé que una monja podría bendecirnos la casa como debe corresponder. Y mi tía dijo que Carmen ya estuvo en casa, que rezaba todos los días por mi padre, pero aquello no había sido suficiente. Decidí irla a buscar al convento y pedirle su ayuda personalmente, que consiguiera la bendición de un padre o algo por el estilo. Desconocía cómo se manejaban en ese aspecto. Si bien era creyente, estaba lejos de participar en aquellas costumbres. Cuando vi a Carmen aprecié a la joven angelical. No había rastro alguno de una niña demoníaca con cara de psicópata. Era tan dulce que nadie diría una grosería al frente de ella solo por respeto. Carmen me reconoció enseguida a pesar del tiempo sin vernos y me recibió muy bien. Le platiqué sobre los sucesos en la casa, de cómo mi padre seguía en la casa a pesar de dejar este mundo. Carmen me dio su pésame. Dijo estar rezando por él todos los días, pero indiqué que aquello no era suficiente. Le exigí que hiciera algo más. Recuerdo que le pedí que hiciera una misa o algo por el estilo, pero ella se rió con delicadeza. Dijo que así no funcionaba. Prometió ir a la casa y buscar una solución. Al otro día, la monja Carmen asistió con algunas velas a la casa. Mi madre no se veía contenta con su presencia. Carmen cubrió la sala con velas y éstas las encendió. Se arrodilló en la sala y comenzó a rezar. Parecía que no decía una sola palabra. Movía los labios en silencio y por algún motivo mi piel se erizó. Nunca había visto una monja rezar de esa manera con tantas velas.
La dejamos sola para que siguiera con su trabajo a pesar de la incomodidad de mi madre. Me costó mucho trabajo hacerle entender a ella lo que estaba haciendo para que mi padre descansara en paz. Al cabo de una hora, Carmen se acercó con nosotros. Dijo que mi padre estaba retenido en la casa y que se negaba a elevarse. Explicó que había que bendecirlo y darle paz para que llegara al cielo, o los demonios se lo llevarían al inframundo. Siendo sincero, me pareció exagerado aquel comentario, pero ¿quién le cuestionaría a una monja? Carmen estuvo visitando la casa por varios días, pero las cosas no iban mejorando. La presencia de mi padre se hacía cada vez más fuerte y no era nada agradable. Podía oírlo en las noches murmurar como si estuviese en la casa. A veces escuchaba los pasos en la habitación y las puertas se abrían solas. La peor parte fue ver a mi madre prepararle la cena. Le cocinó su platillo favorito, así como si nada, y lo sirvió esperando a que lo comiera. A esa altura, con mi tía decidimos decirle que mi padre estaba muerto. Solo nos quedaba vigilarla y esperar que no cometiera alguna locura. En un momento, mi madre le hablaba como si se disculpara con él. La noté asustada. «¿Cómo que no te gusta la comida?», preguntó ella al aire. El plato salió volando sin que nadie lo tocara. A mi tía casi le da algo, mientras que mi madre se fue llorando asumiendo que mi padre estaba ahí y simplemente lo tiró. Nunca había estado tan asustado en mi vida, y no era porque mi padre después de muerto realizara esos actos. Era porque mi padre jamás en la vida había reaccionado de esa manera. Estoy seguro de que mi padre estaba en casa, pero quien hizo eso no era él. Al otro día fui a ver a la monja. Le exigí que hiciera algo, que hablase con alguna autoridad. La situación en la casa era cada vez peor, y le expliqué mis sospechas de que hubiese algo maligno en mi hogar. Ella no pareció sorprendida, incluso noté una seriedad que me inquietó. Le pedí por favor que me tomara en serio, pero me dijo que si era cierto lo que ella creía, que debería tomar medidas más severas. La llevé hasta la casa, pero mi madre la echó. No quería nada más con Carmen. Decía cosas horribles de su persona, insultos que nunca salieron de su boca y maldiciones de todo tipo. Carmen no reaccionó de ninguna manera. Al contrario, la ignoró por completo. Con mi tía logramos calmar a mi madre, pero no fue fácil. Mientras que Carmen recorrió la casa deslizando la mano por todas las paredes por las que ella pasaba, le presté atención porque su actitud se me hizo extraña. Movía los labios sin pronunciar palabras en voz alta. Eso ya no era un rezo. Luego de unos minutos se acercó a mí para solicitarnos un mechón de cabello a cada uno de nosotros. Dijo que sería necesario para bendecirnos de manera más efectiva. Le hablé a mi tía para que me ayudara, ya que conseguir un mechón de ambos no sería problema, pero lo difícil era convencer a mi madre. Pero fue mi tía quien se opuso. Dijo que de ninguna manera había que darle nada. Mi tía fue hasta Carmen y la echó de la casa. Carmen se fue como si nada, sin sorpresa, sin ofenderse. No entendí por qué mi tía hizo algo como eso, y fue que me abrió la cabeza al explicármelo.
Para mi tía, Carmen nos estaba haciendo brujería. Yo estaba muy alejado de esos temas. Mi tía me regañó por no reaccionar cuando nos solicitó el cabello a los tres. Allí regresaron a mi mente los recuerdos de la niñez de Carmen, la niña loca del pueblo que le quitaba las cabezas a sus muñecas y que hablaba sola. Descartamos su pasado porque lo consideramos simplemente una etapa difícil, pero con mi tía relacionamos aquello a que Carmen nunca hubiese cambiado, sino que solo fingía para pasar inadvertida. Acudí al convento, pero no busqué a Carmen. Decidí hablar con la máxima autoridad del lugar. Mis sospechas hacia ella no solo fueron bien recibidas, también confirmadas. La Madre Superiora confesó que Carmen actuaba de manera extraña durante el último año, además de que agregó que mi solicitud debió llegar a ella, pero nunca lo comentó. Cuando me di cuenta, Carmen estaba a unos metros de nosotros. Nos observaba con los ojos vidriosos. La imagen de aquella joven angelical se esfumó por completo. Por un momento vi la misma mirada de esa niña loca de años atrás. La superiora le habló. Carmen ni siquiera pestañeó y salió corriendo. Salimos tras ella pensando que cometería algún tipo de locura. Le perdimos el rastro enseguida, como si simplemente se hubiese esfumado. La Madre Superiora advirtió a las otras monjas y entre todas comenzaron a buscarla. Yo me mantuve con la Madre Superiora. Necesitaba encontrar y averiguar en qué andaba. Los gritos de las monjas llamaron a nuestra atención. Dos de ellas nos dijeron que atacó a una de ellas y que se encerró en los dormitorios. Fuimos hasta allí. La Madre Superiora me permitió entrar a pesar de ser hombre, porque se trata de una situación extrema. La puerta de los dormitorios estaba trancada desde dentro y lo hacía imposible ingresar. Debí arrojarme contra la puerta y chocarla varias veces, y logré derribarla. Al entrar, Carmen estaba abrazada a una mochila contra un rincón, como si no quisiese que nadie le arrebatara nada. Era igual que cuando era niña, con la mirada perdida meneándose hacia adelante y hacia atrás. La Madre Superiora le hablaba, pero Carmen respondió gritando. No emitía palabra alguna, solo gritaba como una maldita loca. Había muchas cosas revueltas, por lo que fue fácil entender que ella estaba escondiendo algo en su mochila. La Madre Superiora trató de calmarla, le hablaba con paciencia, pero no entraba en razón. Se acercó a ella con cautela, poco a poco, pero Carmen comenzó a patear para que nadie la tocara. Me harté de la situación y me arrojé hacia ella. La levanté a la fuerza y la condenada me mordió el brazo. Carmen se liberó de mí y salió corriendo sin soltar la mochila. Empujó varias monjas mientras huía y arrojándolas al suelo. Al llegar a la escalera tropezó y rodó por los escalones. Su mochila dejó caer todas sus cosas. No sé qué nos dio más impresión, si ver a Carmen en el suelo inconsciente, que no sabíamos si estaba o no con vida, o los artilugios que cargaba con ella. Velas negras, rojas y blancas, mechones de cabello de varios tipos, medallones con pentagramas, pequeñas figuras y otros tipos de demonios, huesos de los que no llegamos a identificar su origen, pero parecían ser humanos.
y una daga con un diseño muy particular. Carmen estaba bien, solo había quedado inconsciente por el golpe en la cabeza. La ambulancia llegó a asistirla y se la llevaron, y lo último que supimos de ella es que terminó en un hospital psiquiátrico, medicada fuertemente. Aquello fue un espectáculo sin precedentes, pero todo quedó puertas adentro. Nadie dijo una sola palabra del tema, y la Madre Superiora me rogó que por favor mantuviera el secreto. Acepté hacerlo, solo si se encargaba de mi problema. Movió algunos hilos y consiguió un cura muy importante para que fuese a la casa. Primeramente llegó al convento, donde le contamos todo lo sucedido con detalle. Habíamos revisado todas sus cosas y encontramos varias fotografías atadas con hilos negros y rojos, y entre ellas una era de mi padre. Entendimos que Carmen había embrujado a mi padre. La razón nunca la supimos. Quizás solo lo hizo porque teníamos la mala suerte de vivir a su lado y escogió los blancos conocidos. El padre afirmó que ella practicó brujería. Ordenó una revisión profunda en todos los dormitorios y realizó un llamado de atención a la superiora por no constatar todo desde mucho antes. Encontraron más artículos de brujería dentro del mismo monasterio. Carmen hacía brujería en las mismas instalaciones, a espaldas de todos. Luego de eso, el padre acudió a la casa. Me bendijo a mí, a mi madre y a mi tía. Luego bendijo la casa con agua bendita mientras daba sus oraciones. Tomó una Biblia de mano y comenzó a recitar algo en ella. Las sillas del comedor temblaron, pero el cura jamás se detuvo. Seguía recitando la Biblia sin miedo alguno. Luego comenzó a echar cierto demonio que nombró, cuyo nombre no recuerdo, pero de alguna manera lo identifico. Dijo su nombre una y otra vez con firmeza, mientras le exigía que saliera de la casa. Mi madre y mi tía estaban en pánico. Yo estaba aterrado, aunque fingía valentía. Sobre el final, varias puertas de algunos muebles de la sala se abrieron y cerraron con violencia, como si la sala tuviese vida propia. De pronto, todo se detuvo. La paz llegó como si nada. Nada que no tuviese que moverse se movió, y el cura suspiró. «Se ha acabado», dijo el cura finalmente. Allí nos explicó que mi padre descansaría en paz, que había logrado el camino hacia la luz. Luego nos comentó qué había pasado. Era un demonio que permanecía en casa, algo invocado por la monja Carmen. Este demonio retenía a mi padre en el hogar para camuflarse con su presencia, algo que suelen hacer los demonios para aferrarse a un hogar y no ser detectados fácilmente. Mi madre estuvo unos días en cama desde la visita del cura, aunque desde ese momento dejó de actuar como si mi padre aún estuviera vivo. Tras un poco de reposo y alguna visita de doctores, ella mejoró. Solo tenía algo de anemia y estrés. También nos tocó con mi tía la peor parte: hablar con los vecinos sobre Carmen. Les di los detalles sobre ella, de lo que vi en el convento, sus artilugios de brujería y las fotografías de los afectados. Estaban devastados por la noticia, más que nada decepcionados de Carmen.
Nunca imaginaron que Carmen jamás cambió y mantuvo toda esa maldad oculta y en el último lugar donde nadie lo imaginaría, dentro de un convento. En cuestión de unos meses vendieron esa casa y se fueron del pueblo. No hemos tenido noticias de ellos ni a dónde fueron, aunque aseguro que quisieron alejarse de todo. Carmen no los dejó bien parados, aunque ellos no tuviesen la culpa. En cuanto a la monja Carmen, tampoco tuvimos noticias de ella. Lo último que supimos de ella fue su encierro en el psiquiátrico. Desde allí nada. Por suerte, todo siguió con normalidad en el pueblo, mientras que mi madre y mi tía viven sus vidas con plenitud. Una monja le hizo brujería a mi familia. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te desea buenas noches.